Vamos a exponer la ponencia que lleva por título Digitalización y Automatización de la Economía Española, presentada por Concepción Albarrán Fernández y por un servidor, Enrique Sánchez Solano. En primer lugar, agradecer a la Universidad Católica de Ávila y a todas aquellas instituciones y organismos que participan en este congreso, en la preparación y desarrollo de este congreso de digitalización y negocio. En primer lugar, ver un poco el contexto en el que nos encontramos, ¿no? El papel que ha desempeñado la pandemia de la COVID-19, que ha permitido, que ha obligado realmente a intensificar la apuesta por la digitalización, ¿no? Tenemos ahí el caso pues, del teletrabajo, de la economía sin contacto, el caso del comercio electrónico, la educación a distancia, la telemedicina, ¿no? Luego, por otro lado, nos encontramos ya iniciado a raíz de la gran recesión, pero que se ha retomado, incluso se ha acrecentado con el actual contexto de esta inflación en el que nos encontramos, el impacto del cambio tecnológico, sobre todo ligado con la economía digital y la robótica y la destrucción de empleo. En cuanto al impacto de la economía digital y de la robótica en los niveles de empleo, nos encontramos que en lo referido a todo lo que tiene que ver, sobre todo, que es lo que suele preocupar más, que es el tema de la robótica, de la robotización de la economía, del tejido productivo, la literatura económica, los estudios lo que nos vienen a indicar es que se produce más bien, más que una destrucción sin más de empleo, lo que hay es un reemplazo de empleos obsoletos antiguos por la creación de nuevos empleos que surgen de este nuevo paradigma tecnológico. Por otro lado, es importante también tener en cuenta todo el tema de los co-robots y la heteromatización, ¿no? En la medida en que en los procesos digitales es necesario el trabajo humano, computación humana. Luego, por otro lado, también se observa que hay una correlación positiva entre la incorporación de la robótica y el incremento del empleo agregado. Se observa tanto a nivel de micro, a nivel empresarial, como a nivel agregado. Y también lo que observamos es que los procesos de automatización no eliminan o sustituyen empleo completo, sino más bien lo que hacen es cambiar, eliminar tareas específicas de esos empleos. ¿Qué obstáculos nos encontramos en la economía digital? Pues en particular las pymes, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas, deben hacer frente a un coste final por integrar estas tecnologías en su estructura productiva, en la estructura de empresa, que en muchas ocasiones es muy superior al coste inicial de la tecnología que adquieren. Por otro lado, también es importante tener en cuenta que se da visibilidad al inicio de los proyectos, a proyectos piloto, pero no así a los fracasos, con lo cual es un aspecto también a tener en cuenta, ¿no? Como a veces se espera obtener algo, unas mejoras importantes por un proyecto relacionado con la robótica y demás, pero luego se ha tenido que dar marcha atrás en esa implantación. Y por último también el ritmo de implantación de estas tecnologías a nivel agregado es menor del inicialmente previsto por muchos trabajos. En cuanto al mercado de trabajo, podemos ver cómo la cuota de empleo de las ocupaciones de la alta tecnología por sectores en el año 2020 pues, tiene niveles elevados a aquellos sectores más susceptibles, ¿no? Y en cuanto a cuál es la perspectiva de crecimiento de cara al 2030, lo mismo, ¿no? Nos encontramos con porcentajes importantes, destacables, y especialmente en aquellos, en general en todos los sectores, pero especialmente aquellos que son más propicios para esta cuestión. ¿Cómo estamos, no? A nivel, por ejemplo, de nuestro país de España, ¿cómo nos encontramos? Pues en cuanto al porcentaje de empleados con competencias digitales superiores a las básicas, vemos como en el caso de España alcanza un 47%, superior a la media comunitaria, aunque pues a bastantes puntos de distancia de los países que ocupan los primeros puestos, como son Holanda y los países nórdicos.
En cuanto al DESI, nos encontramos lo mismo, una situación similar, con un nivel por encima de la media europea. Estamos en el puesto 9 en el DESI del 2021, pero según las dimensiones, salvo en la 2, que tenemos el puesto, un nivel muy bueno, en las otras 3 dimensiones claramente tenemos un recorrido de mejora importante y que debemos tener en cuenta. Aquí lo vemos también en cuanto a cómo ha sido este desempeño a lo largo del periodo 2016-2021 y nos encontramos pues en el cuadrante donde se encuentran los países punteros, ¿no? Y en ese sentido pues también es de destacar la mejora experimentada por España, aunque como ya hemos comentado con un margen de recorrido todavía muy importante a tener en cuenta. En cuanto a la educación, un aspecto que recoge muy bien esta gráfica es el hecho de que siempre se dice la falta de la necesidad de trabajadores, ¿no? Con competencias digitales y, por ejemplo, vemos el caso de los grados de informática en España, en las universidades españolas, como las plazas ofertadas son sensiblemente inferiores a las solicitudes que llegan. Es decir, si hay alumnado, estudiantes universitarios interesados en usar estos estudios. Lo mismo podríamos decir de algunas ingenierías que están también muy enfocadas al ámbito de la economía digital y por tanto lo que habrá que plantearse es incrementar esas plazas, ¿no? Para poder atender a la demanda que requiere de mano de obra cualificada al mercado de trabajo. Vamos a pasar para ir un poco más rápido. Hay que tener en cuenta, claro, en el ámbito de la educación, la economía digital, para que funcione, para que se abastezca adecuadamente el mercado de trabajo de esa mano de obra cualificada, hay que tener en cuenta también otros factores dentro del sistema educativo, ¿no? Como es, por ejemplo, aquí vemos la tasa de abandono temprano, que España está desgraciadamente en los primeros puestos. Esto es un aspecto a tener en cuenta, porque todo eso va a suponer personal en muchos casos que no va a adquirir unas competencias avanzadas en estas materias, ¿no? Con lo cual es mano de obra que no va a estar disponible para un sector con un gran crecimiento a medio y largo plazo. Lo mismo en cuanto a la situación de los ninis, ¿no? Es una situación, pues, en el caso de, bien es cierto, como podemos ver, aunque es del año 2012, es interesante este dato, porque nos encontramos que en el caso de España, aunque esto ha ido cambiando un poco, pero nos encontramos que el NII es una persona que tiene en ocasiones, en bastantes ocasiones, una formación importante, pero que no está trabajando y no está estudiando. Y un aspecto a tener en cuenta, ¿no? Y lógicamente con las consecuencias que eso tiene para el mercado del trabajo, ¿no? Lo mismo en términos, siguiendo con la educación, en términos, por ejemplo, de repetidores, ¿no? Vemos como España copa el primer puesto a nivel de la OCDE. Es un dato que vuelve a incidir en lo mismo. Importancia de que tengamos un sistema educativo que esté bien conexo con el mercado de trabajo, ¿no? Como conclusión, pues en primer lugar que el empleo tiene que seguir siendo sin duda, y más en las circunstancias en las que nos encontramos, un objetivo prioritario de la política económica, ¿no? Y la digitalización y la robotización es una oportunidad y una necesidad para lograr estas mejoras. Los procesos de automatización no eliminan o sustituyen empleos completos, sino, como hemos indicado, lo que hacen más bien es cambiar, modificar, eliminar tareas específicas, en general rutinarias. Esa correlación positiva entre la incorporación de la robótica y el incremento del empleo agregado, la importancia para todo ello, para que realmente llegue a buen puerto, que el mercado de trabajo se abastezca de personal cualificado y que pueda desempeñar sus tareas en el tejido productivo, es necesario una educación y una formación en competencias digitales. Eso será importante si somos capaces de reducir el abandono escolar, etcétera,
los problemas que atañen al sistema educativo en general europeo y muy en particular al español, lo que nos podremos es encontrar con una situación, o mejor dicho, no encontrar con una situación que algunos autores ya llaman la atención sobre ello, ¿no? El hecho de que los sistemas de esquemas de renta básica universal, ingreso mínimo vital, etcétera, realmente deben ser una excepción, no se convierta en la norma, ¿no? Y esto puede producirse si nos encontramos realmente con un mercado de trabajo donde no se pueden incorporar adecuadamente personal, ¿no? Los jóvenes por no tener una preparación adecuada. Y hay que prestar mucha atención a los shocks externos con los que nos encontramos. La falta de abastecimiento de semiconductores, los cuellos de botella en las cadenas de suministro internacionales, el precio de la energía, etcétera, que claramente puede poner en riesgo el avance por la importancia, la complejidad de las inversiones que hay que llevar en la economía digital. Muchas gracias por su atención.